Tenemos que comience. Muy bien, ahí ya empieza a grabar. Así que bueno, buenas tardes. Gracias para el par de personas que están aquí y a los que estén viéndolo después. Bueno, estamos ya pasando la mitad del camino de este módulo. Seguimos introduciéndonos cada vez más profundamente en el tema del análisis de redes. Y ya en particular en este módulo ya empezamos a ver un par de conceptos un poco más específicos como centralidad, modalidad, modularidad, componentes conexos, que les van a ir permitiendo familiarizarse un poco más con el vocabulario específico del análisis de redes, con el tipo de problemas y con el tipo de análisis que hacemos. Y también ya usos un poquito más complejos de Gephi. Con lo cual, lo que yo iba a proponer para esta reunión es, voy a hacer los pasos del ejercicio que les dejé como tarea, es decir, voy a hacer yo ese ejercicio para que lo puedan ver y entonces ustedes después lo puedan reproducir más fácilmente. Luego ver algunas de las cosas que hayan quedado de preguntas en el foro y después ver si tienen algunas preguntas. Así que, bien, vamos a empezar. Así que voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bien, deberían estar pudiendo ver mi pantalla en este momento. En el chat. Si funciona. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Bien, entonces aquí tenemos la ejercitación final, que lo que vamos a trabajar es un poco con una red de una obra de teatro muy famosa, el Fausto de Goethe, que tiene muchos personajes, es una obra extensa. Y lo que yo les proponía es, bueno, tomar cierta información que ya está procesada de las conexiones entre los personajes en las diferentes escenas y crear ciertas redes en base a esto. Entonces lo que les decía primero es que vamos a importar las aristas y los nodos. Bien, que nos dice que se trata de una red bimodal donde los nodos son escenas y personajes. Cuando un personaje tiene un parlamento en una escena, una arista conecta a ese personaje con esa escena. Cada nodo posee un atributo tipo que determina si se trata de un personaje o de una escena. Entonces lo que vamos a hacer primero es esto. Vamos a importar la red de aristas y la lista de nodos. Ya abrimos Gephi. Vamos a archivos, importar hoja de cálculos. Y aquí tenemos la lista de aristas y de nodos de los materiales. Primero, entonces vamos a importar la red, la lista de aristas. Vemos que aquí Gephi nos muestra cómo está interpretando este archivo, ¿no? Como una tabla separada por coma con caracteres UTF-8 y que la queremos importar como una tabla de aristas. Gephi ya reconoce que es eso. Fíjense que si yo cambio, porque hay, por ejemplo, archivos de tablas que están separados por tabulador o por punto y coma, fíjense que ya Gephi no reconoce correctamente las columnas. Así que me tengo que fijar que aquí esté correcto lo que Gephi está interpretando. Siguiente. Aquí en este caso, a ver, algunos no. En este caso, bueno, esto no es importante para esto. Aquí vamos a decir que es un grafo no dirigido. Y vamos a crear un nuevo espacio. O bueno, no, ya tenemos un espacio de trabajo, vamos a importarlo simplemente. Y aquí esto, bueno, en el foro hubo una pregunta que tenía que alguien me mostró, digamos, cómo estaba sus tablas y me mostraba la lista de nodos, que aquí tenemos, por ejemplo, todos los nodos, pero en general, lo más importante es la lista de aristas a la que accedemos haciendo clic aquí, en donde vemos el origen, el destino, el tipo, la ID y el peso de cada una de las aristas. Entonces aquí muchas veces es donde vamos a encontrar más problemas.
Si bien después, digamos, hay mucha información interesante sobre los nodos. Me fijo a ver, por ahora supongo que no hay ninguna pregunta. Bien, entonces continuamos. Lo que voy a hacer al siguiente ahora es importar la lista de nodos, en donde me va a dar más atributos acerca de estos nodos. Fíjense que por ahora solo tenemos una ID. Y tengo yo en esta lista más información sobre estos nodos. Así que lo vamos a importar. De nuevo, en este caso como tabla de nodos, que es reconocida correctamente, y vemos que tenemos una ID, una label, es decir, una etiqueta, un tipo y un género, en el caso que sean personajes. Fíjense que lo importante es que la columna de ID coincida con la columna de las ID que importamos en la lista de aristas. Entonces, bueno, importar todas las columnas, como qué tipo de información. Es decir, podríamos tener números o podríamos tener fechas, etc. En este caso son estos string, es decir, texto. Y lo que es importante también aquí es que la tenemos que añadir al espacio de trabajo existente. Es decir, no queremos importar un nuevo proyecto, sino con esto empezar un nuevo proyecto, sino que queremos añadir esta información a la tabla que ya tenemos. Y fíjense que ahora mi tabla de nodos tiene etiqueta, tipo y género para los personajes. La tabla de aristas sigue igual. Bien, entonces vamos a poner una distribución cualquiera. Por ejemplo, la que yo suelo usar es esta, Forsatlas 2. Fíjense que tenemos tres cosas. En general, utilizo estas opciones, disuadir hubs, que hace ver que se espacien un poco los nodos, que podamos ver mejores las conexiones. Lo mismo con el modo link long, la espacía particularmente. Y una vez que ya tuvieron tiempo de organizarse un poco, vamos a evitar el solapamiento para que los nodos no se solapen unos con otros. Entonces, en principio, esta distribución me parece bien, así que vamos a quedarnos por ahí. El orden de importación de nodos y aristas es indistinto. Se abren las aristas y se importan los nodos. Bueno, en principio sí es indistinto, pero a mí me gusta en general primero importar las aristas, porque las aristas es lo fundamental de la red. Y una vez que tenemos eso, importamos los nodos sobre eso. Pero en principio debería funcionar de las dos maneras. Y en los dos casos lo que tenemos que hacer cuando tenemos una tabla CSV es importar hoja de cálculo. Siempre este es el... Porque si vamos a abrir, lo que tenemos que abrir es un archivo de Gephi o un archivo de otro, GraphML o de ese tipo de formatos. Un archivo ya de redes. Se importan, sí. Es decir, en este caso las tablas de las listas de nodos y aristas en el formato CSV se importan, sí. Bien, entonces vamos al punto 2. Convierte esta red bimodal en una red unimodal que solo tenga personajes. Bien, estamos aquí. Esto es probablemente el paso más difícil del ejercicio, que tiene que ver que necesitamos importar este módulo de Multimode Networks, que eso, bueno, lo van a ver ahí que en el texto de la unidad expliqué cómo importamos estos plugins desde aquí. Y una vez que lo tenemos, entonces, bueno, cargamos los atributos. Y lo que tenemos que hacer aquí, bueno, vamos a ver un segundo en el laboratorio de datos. Vemos que tenemos el tipo de nodo, ¿no? Escena y personaje. Y lo que vamos a querer es quedarnos solo con pasar de esta red bimodal a una red de un solo modo. En principio voy a ponerle color sobre el tipo para que veamos, podamos después apreciar cómo cambia esto. Vamos a hacerlos un poquito más grandes. Entonces, vamos a crear, digamos, hacer este pasaje de una red multimodal a
unimodal basándonos en el atributo tipo. Lo que tenemos que elegir aquí es personaje escena, escena personaje, es decir, esto es lo que nos va a determinar, no importa bien por qué es esto de la matriz, lo importante es que, los tipos de nodos que queremos al final son los que tenemos que elegir en este caso como en primer lugar y en este caso en segundo lugar. Suponer que quite los nodos que no necesitemos luego de esta proyección y vamos a correr. Bien, fíjense que los nodos verdes, que eran las escenas, desaparecieron y ahora solo tenemos los personajes. Y lo que tenemos es que hay una conexión entre personajes siempre que compartiesen, siempre que estuviesen ambos nodos conectados con una escena, y el peso determina, bueno, cuántas conexiones y qué tan fuerte eran. ¿Bien? Así que vamos a darle de nuevo formato. Ahí unos nodos se metieron ahí en el medio. Ahí estamos. Fíjense que tenemos dos componentes conectos, separados. ¿Me pregunta? No. Bien, entonces aquí lo que hice es que convertí esta red bimodal en una unimodal solo con personajes. Bueno, vamos a... bueno, esto ya lo hicimos. Le pusimos formato nuevo con estos parámetros. Y ahora vamos a colorear los nodos según su pertenencia a un componente conexo. Recuerden, entonces, componente conexo son cada una de estas, digamos, subredes, ¿no? Que no es estos justamente componentes que están conectados dentro de sí, pero no entre ellos. Vamos entonces a la pestaña de estadísticas, en donde vamos a justamente calcular los componentes conexos. En esta red es muy sencillo, pero claro, en redes muy grandes esto puede ser, llegar a ser complicado, con lo cual por eso tenemos este botón que lo calcula. Entonces vamos a venir aquí a nodos, color, y vamos a elegir según el componente. Y mira, tenemos en realidad tres componentes. Estos simplemente están aquí muy cerca, pero fíjense que también es un componente conexo, que es decir, están conectados entre ellos, pero no con el resto de la red. Bien, fíjense que en este momento, aquí, en este panel de aquí abajo, podemos seleccionar para ver las labels que hayan sido definidas en el laboratorio de datos. Y de todas maneras, una cosa que siempre podemos hacer, bueno, aquí esto estaba en el foro, esta pregunta sobre las aristas. Fíjense que con esto podemos modificar el grosor de las aristas aquí, que ya de por sí viene escalado según el peso, y con esto podemos cambiar el tamaño de las etiquetas. Y fíjense que si yo selecciono un nodo con esta herramienta de aquí, puedo moverlo, puedo eliminarlo, o por ejemplo, esto puede ser muy útil seleccionar en el laboratorio de datos. Entonces, cuando yo voy al laboratorio de datos, me aparece seleccionado ese nodo sobre el que hice clic. Entonces puedo ver la información como aparece aquí en el laboratorio de datos. Bien, vamos, bueno, esta red que tenemos aquí, podemos siempre ir viendo aquí en previsualización. Recuerden siempre refrescar para que vuelva a aparecer. Este era un problema muy común a veces, que esto tiene que ver con que algunas aristas se vuelven gigantes aquí, pero lo que tenemos que hacer es rescalar el peso de las aristas. Es decir, hay una lista que aquí hay muchas aristas, entonces se vuelve muy grande, se vuelve... no, hay un error, hay como un error, casi un error en la visualización. Entonces vamos a rescalar el peso de las aristas y vamos a decir cuánto el tamaño de la arista más chiquita, que vamos a decir por ejemplo 1, y de la de mayor peso 5. Claro, bueno, hay mucho, no se nota la diferencia, voy a poner un poco más. Ahí estamos. Y entonces aquí vemos que tenemos la previsualización, podemos mostrar las etiquetas también. Bien. Entonces, estamos por ahora
Ya hicimos esto, colorear según un componente conexo. ¿Me preguntas por ahora? Bien. Vamos ahora a colorearlo según el género del personaje. Entonces lo que tenemos que hacer, el género, bueno, si vamos al laboratorio de datos vemos que está en la tabla de nodos, ¿no? Es simplemente una de estas columnas, que puede ser masculino, femenino o desconocido, porque por ejemplo, no sé, en esta obra en particular hay ángeles y hay muchos personajes que no son ni masculinos ni femeninos. Entonces vamos a género y podemos, siempre haciendo clic aquí, podemos cambiar el color, ¿bien? Bien. Por ejemplo, ahí, no sé, ahí. Entonces, ahí tenemos coloreado según el género. Vamos a ir a la previsualización y ver cómo cambia y vemos ahí las conexiones. ¿Qué más? Otorga tamaño a los nodos según su grado. Bien, eso es sencillo. Para el tamaño de los nodos venimos aquí. Aquí tenemos seleccionado nodos, podríamos seleccionar aristas, pero en este caso nodos, color, tamaño, ranking, grado, y el tamaño mínimo, por ejemplo, 20 y el máximo 40. Bien, vamos a de nuevo hacer esto para que... Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, expansión, que es que mantiene la forma de la red, pero genera un poco más de espacio para que podamos ver las conexiones un poco más alejadas, los nodos entre sí un poco más alejados. Así que vamos a previsualizar esto también. Ahí tenemos. Y finalmente detecta comunidades y colorea. Bien, para detectar comunidades, esto tenemos que venir aquí a las estadísticas, modularidad. Estas opciones tienen que ver con el algoritmo. En principio pueden dejarlas en la configuración normal. Y una vez que hicimos eso, podemos venir al color y vemos que aquí tenemos la Modularity Class. En este caso detectó 6 comunidades diferentes y ahí podemos aplicarlo y vemos que en buena parte también este componente conexo es también un clúster, este es otro, y dentro de este componente conexo detectó diferentes clústeres, aunque algunos muy grandes. O sea, podríamos cambiar un poco los parámetros para detectar un poco más de comunidades, porque en este caso queríamos ver tal vez un poco más de diferenciación aquí. Entonces vamos a disminuir esto, 0.7, a ver si nos... no, sigue detectando 5 comunidades. Lo que tendría que hacer probablemente para poder hacerlo mejor es filtrar estos componentes conexos, es decir, quedarme solo con este, con el mayor, y luego hacer correr el algoritmo solo sobre esta red, de tal manera de que, bueno, no considere los demás, que para el análisis en particular de ese componente conexo resulta un poco, claro, digamos, un poco embarra un poco el funcionamiento del algoritmo. Podemos ver, por ejemplo, si selecciono esto en el laboratorio de datos, puedo ver que esto es parte del componente 1. Entonces puedo, por ejemplo, filtrar ese componente. Está atributos, componente ID. Digo,
que quiero el componente 1. Y fíjense que los demás desaparecieron. Entonces vamos a recalcular la modularidad. Y fíjense que ahora es un poco más interesante, que tenemos estos nodos de aquí, en este clúster, identificados como una comunidad. Aquí otra comunidad, sobre todo, pero con, digamos, 2 o 3 subcomunidades, ¿no? Digamos, este grupo que está más conectado entre sí, que es la mayoría parte de esta comunidad, que en este caso es la 0, de color verde, pero algunos nodos identificados con otro color. Es decir, esto nos permite ver ciertos nodos que están más conectados entre sí que con los demás, que de todas maneras es algo que no siempre es fácil de ver. En este sentido, en esta red, evidentemente vemos un grupo aquí y otro grupo aquí, pero las diferencias dentro de este grupo serían muy difíciles de ver sin utilizar este algoritmo. Bueno, y eso era el último paso, el último paso del ejercicio. Y a ver, las preguntas. ¿El grado te lo propone Gephi en función de los datos de la tabla? ¿O hay que mirar la tabla para determinar el ranking? Creo que no entiendo muy bien la pregunta. Digamos, el grado es una propiedad fundamental de la red, ¿no? Digamos, el grado de cada nodo es la cantidad de conexiones que tiene. Con lo cual toda red, digamos, cada nodo de la red tiene un grado que es muy fácil de determinar, porque son solo sus conexiones. Lo que a lo mejor la pregunta tiene que ver con la escalación, ¿no? Decimos cuando decimos el grado menor tiene un tamaño de 20 y el grado mayor tiene un tamaño de 40, y luego de manera proporcional todos los demás nodos entre ese rango tienen un tamaño proporcional. Claro, todos los nodos tienen un tamaño proporcional, es lo que estamos diciendo. Decimos, el nodo que tenga el grado menor tiene un tamaño de 10, por ejemplo. El nodo que tenga el grado mayor tiene un tamaño de 20. Entonces, todos los nodos entre el de menor tamaño y el de mayor tamaño van a tener, el de menor y el de mayor grado van a tener un tamaño proporcional a su grado, ¿no? Así es como funciona. No sé eso. Ahí está. Sí, exacto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Pueden también, si quieren decir algo, también pueden usar el micrófono. Sí, disculpa, no sé si me escuchas. Hola. Hola. A ver. Hola. Hola, no sé si me escuchas. Hola. Creo que desgraciadamente no me anda el audio. Ahora escucho, perfecto. Ahora te Hola, escucho. ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. ¿Qué tal? Mira, yo tengo algunos problemas, si se quiere, más básicos, porque te dejaba en un mensaje que alcancé a hacer un rato antes de que comenzara esta reunión. Yo no logro reproducir en Gephi muchas de las visualizaciones que vos mostrás ahí en el material que pusiste bueno, en el módulo, quiero decir. Por ejemplo, en el primer ejercicio, que era muy básico con los autores, Borges y demás, a mí, por ejemplo, al introducir al abrir el archivo aristas, ya, por ejemplo, me mandaba un mensaje de error, la tabla de datos no era igual a la que mostraba, incluso el gráfico, por ejemplo, una de las aristas que tenía mayor densidad, a mí me parecían todas las aristas iguales. Y un problema similar me aparecía cuando intenté hacer el ejercicio con los datos de Hamlet.
Yo en el foro puse algunas visualizaciones como para que vean más claramente. No sé si se te ocurre algo, digamos, intenté por todos los medios, cargué varias veces, y nada, digamos. Bueno, ahí lo que me, digamos, sí, llegué a ver el mensaje además, lo que me sería más práctico es poder ver no la tabla de nodos que te aparece en Gephi, sino la tabla de aristas, porque probablemente puede que haya un problema ahí. Y en todo caso, necesitaría ver, bueno, a ver, cuál es el archivo que estás subiendo, cuál es el .csv que estás utilizando, y porque puede ser que el problema esté ahí. Y en eso, y bueno, si querés, creo que ahí a lo mejor hay un problema más concreto que puede ser o con los datos que estás usando, o tal vez puede ser que haya un problema con Gephi, o es difícil para mí saberlo en abstracto. Lo que yo te sugeriría es que, bueno, nos comuniquemos en particular, que me mandes el archivo que estás usando Ok, y alguna visualización en todo caso más concreta. Vamos intercambiando mails y nos vamos comunicando para verlo más en concreto, porque si no me resulta muy difícil. perfecto, te lo mando. Yo igual los SSB los abrí con un editor, por ahí en un caso lo limpié porque me agregaba filas y eso al Claro. comienzo hay unos errores que detecté. Pero ahora los reviso, la codificación se supone que es la correcta, pero te los mando y bueno, a ver si encuentro una solución. Dale, dale, Eh, dale. y la otra pregunta tenía que ver con el ejercicio final, yo no sé, ya lo tenés pensado, o quiero decir, ¿podemos trabajar con datos propios o Sí, o sea, no? mi idea para el ejercicio final es meternos un poco en redes hechas en base a textos, sí, a datos textuales. Es decir, vamos a crear redes de conceptos que aparezcan relacionados en un texto, es decir, con ciertas palabras que suelen aparecer en el mismo contexto dentro de un texto. El contexto dentro de un texto, o sea, palabras que aparecen cerca, bien, en la cadena de palabras que conforman el texto. Entonces vamos a subir estos textos a Voyant Tools, que es algo que ya tienen visto. Vamos a usar algunas de las herramientas que están ahí para identificar cuáles son los conceptos más próximos y después vamos a crear redes en Gephi en base a eso. Y ahí, bueno, yo les voy a sugerir algunos textos o corpus que pueden utilizar, pero también pueden utilizar los suyos propios. En principio, entonces, hay que tener algún tipo de texto para trabajar, para el ejercicio final. Claro, yo tengo tabulada una correspondencia, entonces pensaba en ese tipo de corpus, quiero decir, autor, Ah, destinatario, bueno, pero en todo caso, mira, si tenés como si un proyecto interesante, sí, mandamos un mensaje y a lo mejor cambiamos en vez del trabajo ese por algún otro tipo de mini proyecto. Eso sí, o sea, sí me parece que es algo que es interesante y que, digamos, puede demostrar básicamente que son los tipos de conocimientos que estuvimos viendo en el curso, se puede hacer totalmente. ok, gracias. Después hay otra pregunta que no aparece el grafo en la previsualización. En general es porque tenemos que siempre hacer clic en refrescar, ahí en la parte inferior. Eh, si no, puede que sea un problema de Gephi, pero en general es por si todo lo demás te funciona bien y no se ve, en general hay que hacer clic en refrescar. Voy a mostrar un segundo dónde es eso. Es aquí, ¿no? Fíjense que ya estaba la visualización anterior antes de que hiciera el filtro y tuve que hacer clic en refrescar para que los últimos cambios se entren en efecto. Aquí. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí.
Eso, ahora aprovecho también para mostrarlo un segundo. Se puede exportar exactamente desde esta pantalla, desde la previsualización, es donde podemos exportar en formato de PNG, o sea, el típico formato de imagen, PDF o SVG, que es un formato que tiene la información de la imagen, no, o sea, como vectores. Esto es muy bueno, digamos, porque no tiene una calidad, de alguna manera, una calidad perfecta, en el sentido que la calidad no depende del nivel del zoom o del tamaño, y que solo tenemos las relaciones entre los diferentes puntos y líneas. Entonces es muy útil a lo mejor para, no sé, para poner en la web o para algún tipo de cosas, pero si no, en general una imagen simplemente si es para poner en algún lugar como imagen, el formato PNG es lo mejor. No lo veo. Bueno, eso lo tendremos que ver entonces. Si sigue habiendo un problema, ahí tendremos que verlo en particular. Pueden escribirme ante cualquier problema así, o en el foro o en un mensaje privado, y lo vamos viendo. Así que... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, muchas gracias entonces por las preguntas. Bueno, ya la próxima semana entonces está la última unidad, que vamos a ver, como ya estaba diciendo, esto de redes en base a información textual, y ya va a estar también el ejercicio final. Y así que bueno, mucha suerte también con esos ejercicios que quedan, y nos estamos viendo. Así que, Ok. Muchas chao. gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. Gracias.